vamos a ir dando comienzo ya a lo que es como la etapa final, y ahora es cuando todos hacen, ¿no? De estas jornadas. Pero también es una instancia que hemos estado esperando muy ansiosos y ansiosas, que es la conferencia Educación Infantil desde los Derechos de las Infancias. Así que vamos a ir invitando a Mónica y a Javier a ir pasando a nuestra mesa. Bueno, mientras se van terminando de acomodar, les voy contando que Mónica Mangel es educadora de párvulos, es magíster en educación con mención en educación parvularia por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, es doctora en educación de la Universidad de Granada y subdirectora académica del Departamento de Educación de la Universidad de Chile. Es miembro del Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Políticas Públicas, donde ha trabajado con equipos multidisciplinarios abordando problemáticas de la educación infantil de acuerdo a sus líneas de investigación, currículo, didáctica y evaluación en educación inicial. Y además es una persona muy generosa. Hemos tenido el placer de compartir con ella estos 2 días. Y justamente por esa generosidad, una de las cosas que me pidió que les comparta es que tiene una publicación sobre estos temas, que es una publicación gratuita y que los invita a todos y a todas a descargar desde la web de la editorial Ariadna. ¿Está bien? Así que por allí está ese material disponible para todos ustedes. Va a estar acompañando a Mónica, Javier, que ya lo han visto y escuchado por aquí. Javier es amigo de la casa, maestro, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas y doctorando en Educación. Es formador de educadoras y maestras de primera infancia de Senfores, investigador y consultor nacional e internacional en temas de educación, derechos de infancia y políticas públicas. Es integrante de la OMEP y del Consejo de Redacción de la revista Infancia Latinoamericana. Actualmente es el coordinador del área de educación en la primera infancia del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenidos. Ujú, ujú. ¿Cómo es posible? Ahí, ya, esto es primera una que me hace. No. Muy buenas tardes a todas, a todos. Ya vamos terminando estas interesantes jornadas de aprendizaje, de compartir, eh, de apasionarnos, de emocionarnos. Y bueno, yo vengo de Chile, de la Universidad de Chile, y creo que es importante estos espacios. Y sobre todo creo que soy, bueno, contarles que soy educadora, como decía ahí en la presentación, y por lo tanto lo que voy a hablar es desde ese enfoque pedagógico. Porque ¿quiénes somos educadores? No solamente los que tenemos un título profesional como educadores y educadoras, sino que es una comunidad, un país, un planeta, diríamos, educador. Entonces, hemos llamado educación infantil desde un enfoque de derechos porque creemos en eso. Con el teletredo del niño como diciendo, escúchenme y vamos a ver todos los derechos, bueno, no todos los derechos, no, pero que es importante reparar, ya lo había dicho en la mañana y mi vecina argentina, y bueno, se ha repetido algunas cosas que tal vez va a ser como efectivamente un cierre de elementos en que estamos en acuerdo. Primero, y por eso ayer pasé por una librería, y aquí a mi amigo le dije, esto me lo sé. Y yo me acordé, tengo buena memoria, y lo escribí. Porque esto es de el gran escritor, poeta, filósofo Fernando Pessoa. Y dice así, casi no recuerdo nada de lo que me dejó la escuela. Las maestras de entonces deben haberme hablado de mil historias apasionantes.
Si les dijera que lo más importante de esos años no sucedió en la escuela, sino en la casa con jardín donde vivía con mi familia. Mi viejo me enseñó a andar en bicicleta, sin rueditas. En el jardín entendí el ciclo de las mandarinas y las ciruelas. En el fondo de la casa descubrí la velocidad de las tortugas, la incomparable alegría de tener un perro y el perfume sin igual de la noche estrellada. Pero de tanto en tanto, ya se sabe, hay que abandonar la educación para ir a la escuela. ¿Qué tal? Esa educación que estamos hablando. Cuando hablamos de educación, no es lo mismo que la escolaridad. La escolaridad en el sistema formal, ya sea convencional, alternativo, pero la educación la hacemos en todas partes. Y la familia, como se ha dicho acá, es clave. ¿Qué nos ha pasado? Tal vez mucho nos ha pasado de eso a nosotros. Pero, ¿por qué suceden estas cosas? Porque seguramente cómo actúe ese educador o esa educadora va a tener grandes implicancias en las personas. Sin embargo, todo lo que hace un educador, una educadora, un padre, una familia, una abuela, está permeado por las ideologías. Y no digo de la política partidista, pero una ideología. Y la ideología es, y bueno, uno prepara algo y se acuerda de otras cosas, ¿no? Mirando también Argentina, Juan Mantovani ya decía hace muchos años, en los años 70, ¿no? Que la educación tiene tres problemas, ¿no? El problema primero es el filosófico. No podemos abordar la educación sin saber o reparar o detenernos, conversar. ¿Cuál es el concepto de niña y niño que tenemos? El otro problema es cómo es la didáctica desde la pedagogía que estamos haciendo, cómo es la interacción que estoy haciendo con los niños y las niñas. Y la otra es una dimensión teleológica. ¿Cuál es el fin de la educación? El fin es que aprendan a leer y escribir, que aprendan los colores, los cuerpos geométricos, aprendan a saludar como autómatas, o aprendan a qué, a ser felices y a hacer feliz a los demás. ¿Cuál es mi dimensión? ¿No? Entonces, por eso es importante preguntarnos cuál es el concepto de niño y niña que tenemos. Como algunas compañeras acá lo han hecho, de lanzar preguntas, no tengo la respuesta, pero sí es importante que tenemos consensos mundiales. Y uno de los consensos mundiales son los derechos de los niños y las niñas. Ahora, el concepto de infancia es una construcción social. Y yo les voy a decir algo. Nosotros, digo, las educadoras de párvulos, le llamamos en Chile, o de primera infancia, en Argentina y en otros países, o inicial, muchas veces con esta construcción social de que el niño es un chico, es un menor, es un adulto en miniatura, es la concepción de niñez que se tenga, se tiene también del adulto que está a cargo de esa educación. Entonces también nos pasa en muchos países de Latinoamérica que el ser educador es como le dicen a las maestras, ¿quién es maestra acá? ¿Quién es maestra de educación infantil y está con niños todos los días acá? Hay una, por ahí, otras, otras. ¿Y quién, como psicóloga, va y está permanentemente con niños? ¿Vale? Bien, bien, bien. Y entonces también pasa estas construcciones de con niños. Pero si tú tienes cabeza para más, ¿por qué la primera infancia? Y alguien decía ayer, y no me cabe duda, en todos los discursos de todos los políticos, la primera infancia está. Siempre. Porque es como un eslogan. No va a haber más robos, ni asaltos, y la primera infancia va a estar perfecta, ¿no? Pero esa construcción social hay que revisarla. Y detrás de esa, como dice Gunilla Dalbert, Peter Moss, por ejemplo, se da y prevalece muchas veces en las sociedades y a lo largo del tiempo, y por lo tanto, las prácticas pedagógicas es un reflejo de la concepción de infancia que se tenga. Esa concepción lleva desde la pedagogía y desde también el mundo o los ámbitos que trabajan la infancia, la palabra de educación integral. Educación integral se ha dicho
muchos años. Integral que apunta a este ser que tenga diferentes dimensiones, que no solamente estamos trabajando, vuelvo a decir, o la matemática, el lenguaje, sino también la corporalidad, el lenguaje artístico, ¿no? Pero ahora le hemos agregado, como bien decía Chabela en la mañana, como lo hemos convertido, bueno, yo me declaro discípula de Victoria Peralta y he trabajado muchos años con ella, y hemos estado trabajando la dimensión espiritual, porque esa dimensión, que también alguien decía, no es un tema religioso, es cómo estoy yo, ¿no? ¿Qué puedo hacer por los demás? La calma, el estar, incluso ya no se habla de bienestar, bien ser, porque el estar es pasajero, pero quiero que él sea una persona de bien. Entonces, así como la UNESCO ha declarado esta dimensión holística, también preguntarnos cómo estamos desarrollando eso y aportando. Y qué bueno, pero qué emocionante es que se crucen y hagan sinergia las diferentes disciplinas. Muchas veces estamos los educadores por acá, los psicólogos por allá, los trabajadores sociales o los antropólogos, cuando este nicho, digamos, si es que dijéramos algo de la infancia como investigación, se tiene que ver de diferentes ámbitos, con diferentes focos, miradas. Entonces, cuando hablamos de ser sujeto de derecho, también anticiparon esta mañana y la tarde de ayer, es ser actor de sus actos. Y yo les quiero contar algo. Desde la pedagogía, con todo respeto, ya no hablamos de actividades de estimulación. No hablamos de actividades de estimulación porque las vemos como que el adulto estimula y los niños responden. Bastante conductista al respecto. Entonces nosotros no hablamos que hay que estimular a los bebés. Hablamos de que hay que darles oportunidades de aprendizaje. Hay palabras, hay constructos que desde la pedagogía postmoderna los hemos revisado, replanteado, resignificado, ¿no? Entonces, es importante, como dice, bueno, Peter Moss, que el niño no es un ser reactivo, él es el protagónico o ella es la protagonista de sus actos. Entonces, cuando viene una persona y le muestra algo y no aprovecha que el niño descubrió algo y lo que él descubrió o ella, ahí yo medio intervengo, que es muy distinto a lo otro. Entonces, esta educación donde queremos que sea un actor social, como dice Alan Turing, ¿no? Que murió hace poco, un sociólogo, ¿no? Eh, el niño ya es transformador, transforma las prácticas, ¿ya? Los niños y las niñas son transformadores. Me salgo del libreto y me acuerdo de cosas. Y yo el otro día le contaba acá a mi amiga colombiana. Mi hijo, va a quedar grabado, después me va a decir, mamá, ¿por qué dijiste mi hijo? Pero bueno, no debía haberlo dicho. Ya. Primero básico, primero de primaria. La educadora, muy buena, declara que hizo a los niños leer una hoja, tamaño Arial 16, con el Rey León, hace muchos años estoy hablando yo, porque se iban a motivar. Pero un niño no se motivó nada. ¿Y qué hizo con la hoja? Un avión. Y hizo el avión y con la letra toda torcida, puso estoy aburrido. ¡Chu! Se lo tiró a la cabeza de la educadora. ¿Ustedes creen que ese niño fue llevado a la inspectoría? No. La maestra de primero año le puso yo también. ¡Chu! Y los niños empezaron a mirar. Y la maestra dijo, estamos leyendo y escribiendo. ¿Quieren ustedes? Sí. Y ella en una reunión de padres dice, nosotros nos transformamos si observamos a los niños. ¿Se dan cuenta? Un niño y una niña grandioso de 6 años nos puede hacer cambiar nuestras prácticas pedagógicas, porque los niños son sujetos de derecho y no objetos de cuidado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo esto, miren, ¿ya? Ayer también comentábamos por ahí, ¿ya? Y también, sí, soy mamá, y debo decir que mi hijo tenía como voz de pito a los 4 años, decía, mamá, ese niño es perro, y yo, uy, lo tienen como perro, pero vámonos, ¿no? Y ya, corrimos. ¿Cuántas veces, qué concepción de niño hay ahí? ¿Por qué la vida va a andar así? Cuando estés sin la marra vas a correr.
como el niño que anda en, no sé cómo le llaman ustedes, andador, por ruedita, después lo sacan y caminan puntita, ¿no? Miren todas estas láminas. El trencito para ir al baño, mucho rato está esperando el trencito y el baño está a menos de 2 metros, ¿no? Aquí yo puse esta lámina porque, como cuando le decía el Rey León al Simba, ¿no? ¿A qué? No se come no se juega con la comida y juega con el ratón. Bueno, tampoco jugamos con las lentejas, ni con el arroz, ni el collar de fideos, nada de eso. Es una insolencia de aquí a no sé dónde, porque muchas veces esos niños y en la familia no hay comida y con la comida no se puede. Entonces, todas esas prácticas como rellenar el caracol y ver una pared llena de caracoles, flores, no sé, etcétera, eh, son violentas. Son violentas. Pierre Bourdieu, Passerón hablan de la violencia simbólica. Esto es violencia. Y decíamos el otro día, no hay nadie que diga, me encanta estar con niños, yo voy a ir con los niños, voy a evaluarlos, ver el apego, todo perfecto, y por eso voy a llevar una laminita de corazón. No, no le vas a dar nada hecho por ti a los niños, porque ellos reciben esto como tú no sabes dibujar, solamente limítate a pintar. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos plantillas, moldes, qué sé yo. Día de la Madre. ¿No han visto algo terrible? ¿Ya? Los niños van con el regalo, ¿no? Nadie les dice qué vamos a hacer, la educadora se amanece pensando, busca en internet, no le dice nada a la colega porque es mío, a mí se me ocurrió, ¿ya? Entonces todo es así, ¿ya? Y después lo peor es que llega el niño y todo tiene que ser igual y bonito, y cuidado, no lo arruines porque va a quedar feo, ya, se lo lleva la mamá con gran sacrificio, y cuando la mamá dice, qué lindo, mi amor, lo que me hiciste, no, no, y se fue la maestra tonteras. Por otra parte, peor aún, ni decir, porque tengo otras y ustedes pueden googlear, Día del Padre, regalo del Día del Padre, corbatas, ¿ya? Una corbata hecha de papel con bonitos y el padre es un poblador que trabaja, no sé, ¿te fijas? ¿Qué pasa con eso? Y cuando más encima, ¿a qué papá le doy esto? ¿No? Bueno, si lo das a tu abuelito, no, tampoco tengo el abuelito, bueno, ya, bueno, ¿me entiendes? Eso no corresponde diagnóstico, un diagnóstico como corresponde. Y hay canciones que han trascendido, ¿no? Toda Latinoamérica como el Aguardar, Aguardar, La Lechuza, ¿sí se saben? Todos calladitos. Incluso dicen, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están? ¿La conocen? ¿Y qué dicen? Muy bien, y gritan. Y eso, Latinoamérica entera, más que las canciones de Luis Miguel, qué sé yo, han trascendido. Pero los niños no están todos bien y quieren contar cosas y los callas, no los escuchas. Entonces es importante ver cuál es la concepción de niño y niño. Niños, que aquí no puse la foto verdadera, y tengo muchas, ¿ya? Pero para no herir a nadie, que los niños están entretenidos. Y ya conocíamos Jerome Brunner, aprendizaje por descubrimiento, el niño descubre algo, un bebé descubre un cable, descubre una cosita, bueno, lo toman, lo llevan a la colchoneta o los cojines y le muestran la lámina, todo totalmente descontextualizado. Y por eso hablamos de una educación situada, contextualizada, respetuosa, ¿no? Si el niño no quiere, que no participe, porque está descubriendo algo. Y ahí está el rol interesante de la mamá, del cuidador, de la educadora. Dijémoslo un momento, porque también toma algo, no sé, toma una vaca y le cantamos, no sé, una vaca, y le cantan y le cantan. El pobre niño también se estresa. Entonces, están siendo los niños protagonistas, ¿no? Niños y niñas de las prácticas. ¿Qué tanto estamos siendo garantes de los derechos de los niños y las niñas? Y muchas veces la convención firmada, acuerdo de tantos países, ¿no? Nos dicen derechos. No vamos a hablar de los 54 derechos, ¿no? Pero hay personas que le enseñan de memoria a los niños los derechos. ¿Y quién tiene que aprenderse los derechos? ¿Quién tiene que entender los derechos? ¿No? ¿Los niños? ¿Las niñas? Claro, hacerse respetar. Estoy hablando de niños de primera infancia hasta 6 años, que vivan los derechos, pero no que se aprendan, ¿no? Derechos de jugar, no, pero los adultos, entenderlos. Entonces, cuando hablamos de ello y que tenemos que ser garantes de los derechos de los niños en todo momento, una ciudad
del conocimiento, una ciudad que sea favorable al aprendizaje. Cuando los niños van en transporte público, jamás nadie le da un asiento a un niño. Cuando van a un museo, las cosas están arriba y uno va y los lleva y termina con los brazos pero colgando, ¿no? ¿Qué pasa con una ciudad para los niños y las niñas? ¿Qué pasa en la familia con los niños y las niñas? ¿No? ¿Cuántos programas hemos hecho en toda Latinoamérica y han sido muy favorables con personas incluso que no son la psicóloga, no son la pedagoga, eres una madre comunitaria sensible, un adulto sensible que es capaz de acariciar a un niño, de sentarse a su altura, de mirarlo. Entonces, ¿qué nos está pasando a veces? ¿No? A veces, decíamos también ayer, cuesta más reaprender o desaprender que aprender. Miren acá, algunos ejemplos. Este es uno de los más regalones, ¿no? Para mí, la participación, como decías tú ayer, ¿no? Tu seminario. ¿Cuánto participan los niños? Es un derecho, pero estamos acordándonos que todo lo que se dijo de los derechos de los niños, pero nosotros en educación parvularia, mucho antes, estamos hablando de 1837, Federico Froebel, el que creó la educación infantil en Alemania, dijo, cada niño es como una flor, se parece, pero tienen su propia raíz. Entonces, él habló del juego, la libertad, la singularidad, y tienen que venir los derechos para recordarlo, y así todo no se hace en carne viva en la pedagogía, en las prácticas pedagógicas, en el día a día, la relación con la familia. ¿Qué tendremos que hacer? Este artículo 12, que es el derecho a la participación, ¿no? Dice que tiene derecho a expresar su opinión. Lo hemos conversado acá en estas entretenidas conversas de comidas y de entre risas y llantos, diría. ¿Cuántas veces hay niños que están en grupos y son dos adultos, pero los sientan a todos los 30 juntos para conversar? Incluso le dice, ¿cómo estuvo el fin de semana? Voy a adelantarme algo, incluso bien pedagógico. El objetivo es expresar ¿cierto? Compartir sus vivencias junto a otras personas. ¿Y cómo estuvo tu fin de semana, Daniel? Y yo fui y conocía, perfecto, le toca a otro, ¿no? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Ya, no importa, no te acordaste. Entonces, es un hacer acelerado. ¿Han leído a John Domenech? ¿Pedagogía lenta o pedagogía del caracol? Así se llama. Que tenemos que dar tiempo a la infancia, que no son los tiempos nuestros. La pedagogía lenta o de caracol, llamada de John Domenech, nos dice, dale tiempo a la infancia, tiempo para que se equivoquen, tiempo para que aprendan, tiempo para que se expresen, tiempo para que opinen. Entonces, por ejemplo, Melina Furman, argentina, permite que los niños, dice, piensen libremente y expresen sus ideas. Pero ¿cómo van a expresar si no los dejo y los callo? En el anterior, bueno, me encantaría hablar mucho más de ese porque hemos hecho muchas investigaciones, muchas, de participación. Y hay participación generalmente decorativa. Ya les voy a decir, hay muchos autores que clasifican desde Robert Hart en 1996, María Novella con Trilla, John Trilla, de los escalones de la participación. Y a veces la participación es manipuladora. Niños, si participan, les voy a dar más horas del patio, chantaje, ¿no? Pero muchas veces hemos hecho investigaciones, pero que el educador dice, sí, participa. Mira, yo digo, NTN, tú, el que das la idea eres tú, te tocó. Eso no es participar. Y el otro que estaba con la gran idea le toca, vamos a calendarizarle y te toca hablar en 2 semanas más. ¿Ya? Feliz. No, no puede ser, ¿no? Entonces, pensemos, ¿cómo en las instancias que tenemos? ¿Cuánto se investiga de la infancia? Mucho. Se investiga para la infancia, pero no con las infancias. No con las infancias. Y ahí viene
carta de asentimiento con los niños. Estamos haciendo una investigación ahora tan buena que le estamos preguntando, bueno, a los niños, ¿cómo es tu escuela? ¿Qué te gusta más? Y sueña, sueña. Pero, a ver, da una idea, ¿qué te gustaría? Que no haya escuela. O sea, es el gran sueño. Después, eso fue. Yo llegué, de verdad. Llego y le digo a un niño, vamos a investigar. ¿Tú has investigado alguna vez? Sí, investigué de los caracoles, que se había roto el caparazón, me dijo. Ah, qué bueno. Yo voy a investigar porque en esta escuela ustedes lo pasan bien, pero yo en otras llevo un títere, un día estuve a punto y llevo cosas así, mira esta muñeca, lo pasan mal. Ah, que tiene el pelo rojo, mira, yo también. O tiene lentes. Bueno, le busqué una tipo chilindrina así. Ah, no, pobrecita, ella la molesta, a mí también me molesta, ni hablan, ¿no? Trabajo en la investigación mucho con niños y niñas, la fotoelicitación. No sé si lo ubican, ¿no? Llevar fotos y a través de eso hablan, ¿no? Porque hay muchas técnicas. Y esa vez también le dije, o con fotos, o con un juego, nos tiramos la pelota, o el que quiera dibuja. Y un niño dibujó algo con su garabateo, un niño, bueno, estoy haciéndola de 4 a 8 años, y dibujó una persona grande, muy aparada, y el chiquitito, y dijo, así me siento yo, mi maestra. Y entonces como ellos nos hacen transformar, yo en las clases en la universidad, antes de que vayan a práctica, me doy el trabajo para mí, para mis rodillas especialmente, y mi cuerpo que no es tan ágil, me subo arriba de una silla mucho rato y les doy clase parada a los estudiantes de la universidad. Para que estén bien incómodas y les molesta el cuello y les digo, ya, así van a estar. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar la empatía. Pónganse en el lugar de los niños. Sí, para están los niños si tú no te agachas. Entonces, los niños nos dicen cosas. Otro niño dijo, dibujó un niño con una mesa, que me dijo, y me lo pasó hecho, pero así chiquitito. Me dijo, tú me prometiste que no le ibas a decir a nadie. No, a nadie, nadie. Esto es una misión secreta, me dijo. Ya, un niño de 7 años. Odio estar sentado todo el día. ¿Sí? Lo tengo todo, los dibujos, ¿no? Y claro, bueno, tienen derecho a la expresión. No, está clarito, no las láminas a rellenar. A la expresión de decir, está muy aburrido, no me gusta, ¿por qué me estás preguntando tanto? Niños que hacen test, ¿no? Niños que saben todo. Había un niño que le hicieron poner la piña, tenía que juntarla con la niña, la luna con la cuna, y etcétera, ¿no? Y él hizo todo el test psicométrico mal. Y la mamá llegó, no entró al colegio, hizo todo mal. Y yo digo, ¿qué hiciste? La cuna tiene así, barrotes, le digo, sí. Y la piña tiene así. Y hay que cortarle eso para comerlo. Entonces la junté. Y la niña la junté con la luna, porque cuando sale la luna, mi hermanita se duerme, no sé. Tenía otras, ¿cierto? Otras asociaciones. Y son con funciones cognitivas superiores allí, pero no las valoran. Entonces, pero antes de ser, está todo mal. Por ejemplo, un niño dibujó un oso, precioso. Y la educadora me dice, dibujó qué bueno, porque este niño, hijo de padres separados, sabe, bueno, no sé, está pasando lo pésimo los fines de semana con el papá, ves que llora. Y bueno, pintó y vemos, y él pintó el oso, lo rellenó entero empapada la hoja de negro. Entonces, no, no, te dije. No, Carlos, está pésimo, sí, hay que llevarlo a psicóloga, ¿no? Y yo le digo, desconocida yo, ¿qué dibujaste, Carlos? Shh, es el oso, pero llegó la noche. Shh, tenía toda la razón, no tenía estaba absolutamente perfecto. Pero cuando escuchamos a los niños, los catalogamos. Es complejo, ¿ah? Sí, los etiquetamos. Entonces, ¿qué sucede? También, artículo 12, la libertad de pensamiento, conciencia, religión, no vamos a imponer. Nosotros muchas veces en los jardines infantiles dicen, niñito Jesús, bendice los alimentos. Yo, pero si este jardín no es obligatorio ser católico, apostólico y romano, no, nada que ver, ¿no? Entonces, el niño tiene, en este caso, puede pensar si le damos a esto, vamos a aprender la A rellenando la A o diciendo A. ¿Ustedes creen eso? En cambio, si yo digo, Ana era una araña muy,
amorosa y muy, y muy, y muy artista, súper artista, doblemente artista, y muy animada, alegre, y se encontró con Ernesto, ¿qué era Ernesto? Elegante, egoísta, incluso hermoso, no importa porque es conciencia fonológica, ¿ya? Entonces, eso es más entretenido, pero así todo, y me paso para otro lado, ¿no? Si uno hiciera todo lo que hacemos, está, voy a hablarles ahora desde la educación, desde la pedagogía. Así como existe el conductismo, existe un enfoque teórico que es técnico en la educación. Técnico es que tengo que pasar los colores, tienen que saber las figuras, tienen. Incluso en la universidad también. No interrumpan mucho a la profesora porque si no, no vamos a pasar la materia. Enfoque técnico. Nos vamos a desarrollar el programa. Enfoque práctico es que es más entretenido jugar así. Y ya, el enfoque, diría Chili Grundy, ¿no? Henry Giraud y todos los curriculistas mucho más críticos, dentro de la pedagogía crítica, es el emancipador. Rompamos estas alianzas o estas amarras, ¿ya? Y hagamos cosas distintas. Porque ya no vamos a jugar a Checho, porque eso se me ocurrió a mí. Checho, bueno, dije Checho, porque Checho en Chile está Chiloé. ¿Lo conocen Chiloé? Que está así como islitas. Entonces, Checho era un chilote de Chiloé y comía chuchoca, ¿te fijas? Entonces, pero aunque yo diga que Ana y lo pasemos bien, ¿eso nació de quién? De mí. Entonces, en un currículum y en una práctica pedagógica y en la casa y donde sea, tratemos de que partan las situaciones de los niños y las co-construimos. Pero los niños piensan, dan ideas, ¿no? Derecho al pensamiento. Los niños dicen, ¿quién de ustedes no? A ver, aquí una cortita, si después me dan permiso. Pensamiento, miren, el derecho al pensamiento. ¿Cuántos de ustedes fueron jardín infantil? ¿Cuántos fueron? Todos fueron. ¿Quién no hizo en el jardín infantil? Vamos a ver acá. Bueno, la manzana rellena con lana, que se te enreda toda, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Y después queda una cosa así que no servía para nada. Bien, pero en el jardín infantil eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Es como decir, ¿no hemos cambiado? ¿Sigue pasando? ¿Por qué? ¿No? Eh, ¿Cuántas veces en el jardín infantil cuando iban, o sus hijos, o sus sobrinos, ¿no? O sus primitos, en el jardín infantil dicen, vamos a hablar del invierno? Y todos hablan invierno, y voy a otro jardín infantil también y a otro también, ¿no? Pero, ¿y los niños no podrán proponer qué hablar? Los niños, yo trabajé intensamente 10 años viendo qué proponían los niños. Y los niños dicen, hablemos, por ejemplo, una vez una niña, hablemos quiero investigar la araña tigre, cómo encontrarla para que se coma la araña de rincón, porque mi mamá echa desinfectante y no me gusta. Pero si yo me encuentro en la araña tigre, se va a comer ¿me entiendes? Otro niño una vez me dijo, y se la cuento mucho, pero votábamos, ¿no? Quiero hablar de la vaca, porque la vaca, dijo, es el único animal que tiene la sangre blanca. Y ahí yo bien seria, porque no te puedes reír de los niños. Seria, seria. ¿Mm? ¿Y por qué crees eso, Aníbal? Bueno, porque es blanca. Y todos, y como que, todos quedaron, no. Y dije, mira, pudimos averiguarlo. Y averiguamos tanto, aprendimos a ordeñar vacas, vimos muchas cosas, salimos y después hasta de los glóbulos blancos y rojos que no estaba en ningún programa. Pero gracias a los niños y motivados. Pero a veces sucede que no se respeta el pensamiento y alguien lo dijo ayer, que lo anoté, parece que ya no me acuerdo, pero bueno, voy a un centro educativo y los niños te toman. Mire, estamos aprendiendo los planetas, niños de 4, 5 años, 4 años, y te dicen, Mercurio está al lado del Sol y te dicen toda la línea que yo, la verdad, no me acuerdo. Bueno, te dicen todo. Y yo digo, qué interesante, pero yo vine a visitarlos y me tengo que ir. Y tengo que tomar un taxi. ¿En qué calle está el jardín infantil? No sé. Pero, ¿y quién me puede decir cómo me devuelvo? Mi mamá. Ya, perfecto. ¿Y está tu mamá acá? Mm, mm, ya sé. ¿Y si voy a visitar a tu mamá, me puede decir ella cómo me devuelvo? Sí. ¿Y dónde vives tú?
En la tierra. Pero ¿y tu mamá? En la tierra. ¿Pero en qué calle? ¿Han escuchado? No sé, vamos a hacer Michael Fullan, aprendizaje profundo. ¿Qué es lo necesario hoy en día para todos, para las profesoras de la universidad? ¿Qué le tenemos que enseñar a la estudiante universitaria o al estudiante que no esté en Internet? ¿Qué le tenemos que enseñar a los niños del colegio que no lo busquen? Que sea realmente necesario. ¿Qué le tengo que enseñar a un niño de 4 años que realmente es aportador? ¿Los planetas o dónde vivo? Y no, fácilmente, si se pierde, no le va a decir a un policía vivo en el planeta Tierra, no le va a servir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Una abuela amiga, en realidad nos juntamos con una abuela con una amiga que es abuela. Y yo, uy, porque tengo una nieta, tiene 1 año y ya le están enseñando las vocales. Y yo, ¿qué? ¿Le están enseñando las vocales? Sí, excelente. Mira, ella dice, ah, y le dicen, ah, y no, ¿qué tiene que ver eso? ¿Dónde está el apego y todo lo que hemos hablado? Entonces, estamos en una sociedad del conocimiento, pero también tenemos que esto contagiarlo, más que el coronavirus, que se contagie, ¿no? Que es la importancia del niño como sujeto de derecho, la importancia de jugar. Y aquí tenemos nuestra gran Patricia Sarlé de Argentina, a Katia Hueso, me faltó la O, es Katia Hueso, y bueno, a Couturier, Mirta Chocre y todo lo demás que, bueno, pero el juego lo dijo Federico Froebel en 1837, Montessori, de Crowley, estamos hablando de muchos años, ¿no? Pero estamos hablando de 400 años. Y tenemos que volver a decir, deja al niño jugar. No, es que yo le hago un juego a mi hijo, le hago un juego a mi sobrino, le hago juegos en la residencia donde voy porque los niños necesitan jugar. Sí, y lo pasan bien, pero también es importante que ellos creen el juego, respetar lo que inventan, porque el juego es una necesidad como el aire, como la comida. Es verdad que a través del juego pueden aprender de todo, pero no lo vamos a usar siempre como utilitario. ¿Por qué? Porque sí es cierto que es un paradigma metodológico esencial el juego, aprenden a través del juego, sí, pero más importante aún es una necesidad y un derecho. Les encargo si pueden leer a Katia Hueso, La educación a través de la naturaleza. Romper las puertas del aula, llevar a los niños, hijos, sobrinos, al patio a aprender de la naturaleza. Porque estamos con niños muy encerrados, ¿no? Jóvenes que vivieron en pandemia también. Vivir, disfrutar el aire libre y todo lo que nos ofrece. ¿Y cómo? Con esparcimiento, actividades sanas. Pero esa participación que hace rato yo les decía, aquí tomé a otra persona, un querido maestro, eh, que, bueno, me prologó el libro, Miguel Ángel Santos Guerra, de España, de la Universidad de Málaga, y él dice, la participación tiene trampas. Una, participación regalada. Considerar que la participación es un regalo, ¿no? Si lo hiciste, vas a poder la casa ver tele. Si pudiste, si lo hiciste, ¿no? Vas a poder, no sé, mira, yo voy a ser amable contigo, te voy a dejar comer con los adultos en la casa. Voy a ser amable, mira, vas a poder participar y vas a elegir entre las cosas que yo te ofrezco. No es participación eso. Aplazada, que consiste en que, no, es muy chico, es muy niño, no, todavía no. ¿Cómo se va a vestir solo? Jamás, no le combina, no sabe, ¿no? Bueno, perfecto, perfecto, estamos súper bien. Recortada. Recortada es como, también lo que dicen otros autores, como marginal. Pueden participar en unas cosas, pero en otras no. Son muy chicos. Solo que participen en, no sé, en ordenar en la sala, cosas menores, ¿no? Ordena su pieza. ¿Y por qué no podrá poner la mesa? ¿Por qué no podrá comentar algo de cómo se siente? ¿Mm? Y es bien tremendo, los niños escuchan noticias y, y bueno,
qué bueno que tengan el momento con una figura cercana que diga, escuché algo. A mí me pasó algo dramático, es dramático. Yo era muy joven y el niño dice, yo sé de qué queremos hablar, pero lo dice muy serio. Yo quiero hablar de cómo se encuentran los niños perdidos. Entonces, hace muchos años, y yo pensé en esa época como Peter Pan, ¿no? ¿Sí? Y entonces me dice es que mi mamá, yo escuché que ella habló por teléfono y dijo, perdí al bebé, ¿no? Y mi mamá, yo lo he buscado en el closet, debajo de la cama, lo he buscado mucho. Y yo dejé a la persona que me acompañaba, fui a hablar a la mamá, y había tenido una pérdida de embarazo, y no, hace muy chico, si no entiende nada, él había escuchado todo, y abordamos ese tema. Y tuvo la confianza de decir, ¿dónde lo encuentro? Parece que mi mamá está preocupada, porque llora mucho. Entonces, ¿por qué la participación tiene que ser real, no condicionada ni trucada? Porque trucada es como que participan, pero solo de lo que el adulto decide. No es una participación real. Entonces, claro, Tonucci dice, a veces se empuja a los niños, ¿no? Se empuja a aprender, se empuja a esta mirada que hemos dicho, adultocéntrica, donde todo es verticalista. El adulto sabe, el adulto me manda, ¿no? Los niños que estamos entrevistando dicen, no, mi maestra es buena, pero lo que pasa es que ella dice, y me invita a cosas muy buenas. Y es un colegio que tiene, ¿cómo le llaman ustedes? Alberca, piscina, pileta, bueno, ya tiene piscina, pero lo malo es que ella dice, vamos a la piscina, vamos a la biblioteca, vamos a la música, vamos, 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 vamos. ¿Por qué yo no puedo decir vamos? Niño de 4 años, ¿no? Entonces, acá se sienten así, ¿no? como ahogados, y lo dicen. Entonces, hay que escuchar a los niños. Esto es súper pedagógico, pedagógico. Bueno, cuando los educadores hacen algo, tiene que ver, y bueno, las familias, los psicólogos, muchas veces estudiamos algo, pero la práctica es totalmente inconsecuente, ¿no? Los estudiantes que van a práctica, ven, profesor, usted me enseñó de los derechos del niño, pero veo que no los están vulnerando, ¿no? O bien hay personas que, no sé, estamos hablando de la importancia de la convivencia, trabajo con otros, y en la universidad hacemos grupos, y dicen, no, es que somos grupos de 5. Y uno dice, pero ¿cómo? Estamos hablando de la convivencia. ¿Tú cómo vas a ser educador si no puedes? Entonces, siempre en los trabajos yo digo, ya, van a trabajar, ok, pero van a invitar siempre a alguien con quien nunca hayan trabajado. Y ha resultado bien. Entonces, la coherencia entre el discurso, entre lo epistémico, ¿no? La ciencia y la práctica, esa praxis hay que revisar. En la planificación, ¿no? Es muy interesante ver que si bien es un elemento técnico, y por eso me inspiré a hacer ese libro, la planificación, la evaluación son elementos tremendamente a veces irrespetuosos o a veces muy buenos. Entonces, también, Santo Tierra dice, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de persona y profesional eres. Porque si vamos a un centro y sacamos al niño y le decimos, a ver, muéstrame el café, muéstrame el verde, muéstrame el rojo, no. Pero yo le converso, le digo, hola, ¿cómo está? Mira qué lindo tu vestido azul. No, no es así, ¿me entiendes? Hago un conflicto cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se planifica, tenemos que revisar si estamos acogiendo a ese niño o lo que nosotros hacemos es creado por nosotros, ¿no? Y que los niños solamente, incluso yo he visto que dice, no sé, sentarse con todos los demás, responder preguntas, todo como si fuera un mandato. Entonces hay que revisar eso. Que las experiencias sean globalizadoras y en el fondo que haya este enfoque holístico. Cada vez que se hace una experiencia, incluso de matemática, de pensamiento lógico matemático, que suena mejor, ¿ya? Hay que hacer eso. Tenemos que pensar que lo que desarrollamos con los niños les impacta. Y cuando vamos a un lugar y estamos viendo la hora, y estamos apurados, también eso permea su, su sentir, ¿no? Viendo la hora, apurados, ¿no? Es importante ver
¿Cómo estoy haciéndolo? Y ofrecer momentos para la calma, porque también hay mucho, ustedes que son expertos, muchos, estrés infantil. En la casa, me decía que habían dueñas de casa acá, que bueno, pero en la música, fuerte, fuerte, fuerte. Llegan, a veces el niño está en la casa con la música hasta acá. Se sube al auto, ¿qué hace papá o mamá o tío, abuelito, muy amable, le pone algo de música para niños, ¿no? O le pone más. Y llega al jardín infantil y de nuevo, ¡ah! Ese niño está estresado. ¿Cómo están los ambientes calmos? ¿Cómo está esta respiración tranquila? Muchas veces se hacen experiencias y quedamos marcados. ¿Usted todavía tiene el libretita ordenada y bonita que le dieron? ¿Sí? Si yo les dijera, por ejemplo, ahora, a ver, ¿quién tiene la libretita? Eh, pero rápido, este es un juego rápido, ¿ya? Pero muy rápido. Saque la libretita, bien la libretita, punto. ¿Trajeron los útiles para la clase? ¿No? Trajo el útil para la clase, ya. A ver, sí, anotémosla, no. A ver, ¿quiénes tienen la libreta? Pero yo voy a decir un, dos, tres y lo hacen, pero lo más grande posible para que veamos. Dibujen una casa. Vamos a dibujar una casa. ¿Sí? No soy experta en este tema, pero de dibujo, pero mira, ¿ya? Un, dos, tres, ya, ya. Quiero que aquí vean si alguien tiene una casa parecida. Miren, no se copiaron, no se copiaron. ¿Me muestras tu casa? Miren, miren allá, miren todas las casas son idénticas, idénticas, todas. Ah. Algo pasó porque resulta que la mayoría de sus casas no tiene el techo así, incluso si nos demoramos más van a ser el techo, la chimenea, el humo, el árbol con manzanas, el camino con cercas y el sol, ¿sí o no? ¿Qué pasó en la educación infantil? Y no estoy hablando de que sean artistas o no, sino que, ¿por qué ha pasado esto? ¿Alguien me puede decir por qué pasó esto? Nos condicionaron. ¡Guau! Estereotipo, porque si yo hago una casa así, mira, Javier es muy valiente porque sabe que no lo voy a reprobar, pero normalmente hizo algo distinto. ¿Qué pasó, Javier? ¿Vives en una casucha? Bueno, Vamos a analizar. ¿Un psicólogo o psicóloga para el niño? Sí, porque no dibujó el estereotipo. Ya, Ritalin o algo así, no sé, porque no está bajo el estereotipo. Es una verdad. Hemos trabajado años haciendo y lo digo desde la pedagogía, un currículum homogenizante para niños, niñas heterogéneas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos romper eso? ¿Ya? Evaluación. No puedo dejar de hablar de evaluación. Bueno, nosotros como desde la pedagogía estamos tratando de rescatar lo cualitativo, no listas donde es un checklist. ¿Por qué? Porque si un bebé yo tengo como objetivo establecer, voy a hacer una locura ya, ya, muy piagetano, ¿no? ¿Dónde hay más agua? ¿No? Entonces esto lo pongo en una fuente y los niños dicen que en la fuente grande hay más agua, bueno. Pero de repente un niño, yo estoy haciendo esto, mete el dedo y se ríe y le hace el amigo y tiene 2 años. Pero eso pasó y no me puede quedar guardado. Estoy aquí, ¿qué está haciendo el niño? Disfrutar de otras experiencias con otros. Pero otro niño, al tirar el agua, no la tira nada, se la toma. Y dice, ah, ñame, ¿ya? Lenguaje. Entonces, así estamos trabajando y les invito a revisar eso. ¿Por qué? Porque descubrimos, yo escribí un artículo que se llama Observar a los niños y niñas es aprender de ellos. El mejor libro son los niños. Aprende de los niños cuando los observas. Y realmente es lo mejor. Entonces hay que evaluar, voy a hacer, alejándose de esto. ¿Quién no tuvo la carita feliz o la estrella en la frente? Pero dime, cuando hacías algo que no estaba bien, te ponían la cara infeliz.
Incluso hay libros que no voy a decir la marca, grandes mundiales, que al final de la unidad te pones la carita infeliz, o sea, eres un desgraciado si lo hiciste mal. Si uno, y esto es súper interesante, de verdad, y por favor ayúdenme desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque si un niño no sabe algo y es cara infeliz, no sé. Pero si yo le digo a los niños, no sabemos, no sé si la vaca tiene, porque alguien sale, ¿no? Que tiene 4 panzas la vaca. No, ¿en serio? No sabemos si realmente tiene la sangre blanca. Podemos aprender. ¿No parece genial que no sé? O sea, voy a poder aprender. Entonces, si desde chicos nos han dicho que si no sabemos, somos un desgraciado, pongámonos cara infeliz, esto está pésimo, ¿qué hubiese pasado con, no sé, a ver, cualquiera, ¿no? Einstein, ponte infeliz y deprímete, no sabes. No lo hubiese intentado tantas veces. Todas las cosas. Entonces, las palabras construyen realidades. Yo trabajo constructivismo, una educación muy socioposibilista, diría Paulo Freire, pero de repente le mando un informe a la familia y dice, refuerce que el niño sea ordenado y nos te caíste el conductismo, ¿no? Entonces, no lo hace deficiente y todas las etiquetas habidas y por haber. La invitación nuestra, y que, claro, no la inventé yo, por favor. Nosotros siempre copiamos, y eso es peligroso, ¿no? Copiamos ideas de otros países a nuestra querida Latinoamérica. Si bien Loris Malaguzzi trabajó mucho y ha aportado hasta el día de hoy todo lo que es la línea de documentación pedagógica, traducido por Alfredo Hoyuelos, todo. Pero también nosotros empezamos a hacer investigación y nosotros en Chile, una de las primeras educadoras de párvulos que creó la carrera de educación parvularia, se llama en Chile, para niños del nacimiento a los 6 años, fue Matilde Huichi. En Chile, la educación infantil, el profesional solo estudia en universidades. Y la carrera que se hizo para estudiar educación infantil, parvularia le llamamos, por primera vez en Latinoamérica fue en Chile, en 1944. Desde ahí tenemos educación universitaria. Y esa persona dijo, no puede haber una educadora o un educador sin una libreta de bolsillo, donde anote aquello que es emergente. A mí eso me lo contó mi queridísima amiga, que ya está en otra esfera, Dina Alarcón, ¿no? Y entonces, claro, ahora podemos ver Javier Abad, que habla también de la cotidianidad, siendo un artista. Hablamos de Carmina Rinaldi, por supuesto, que la documentación es una práctica de observar sin lentes, sin prejuicio, sin el indicador. Mire lo que estoy diciendo. Consiste en la recogida y exposición sistemática y estética de lo que han hecho o dicho los niños, ¿ya? Y eso lo dice Alfredo Hoyuelos, Pamplona, España. Entonces, poner fotos de los niños, de lo que hacen, les evoca, les recuerda, la familia sabe, ¿no? O si quieres hacer una investigación, qué mejor que ver qué sucede. Es como cuando uno hace una fiesta en su casa, saca fotos y dice, ¡ay, cómo estoy! Bueno, pero mi casa, hoy se ven las cortinas medias caídas, los chillones están no sé qué, y uno empieza a analizar. Mire la cara que hice. Bueno, yo soy, ya. Pero con los niños uno puede analizar las fotos, las imágenes. A lo mejor no con los niños, con la otra colega y decimos, mira, esta foto se ve que hay un niño que está con cara siempre con ceño fruncido. O a lo mejor está así, ¿será que no ve bien? Entonces, qué importante es la documentación con la foto. Dolores Tolodí de España también. Ella es muy importante, también saca un premio nacional. Dice documentar no es sinónimo de observar y registrar. No hay prejuicios, no hay categorías a priorísticas, ¿no? O, bueno, Gunilla Dalver supone escuchar las ideas, preguntas, respuestas, ¿no? Con un sentido. Entonces, se puede grabar, se puede graficar, ¿no? Es muy interesante. Aquí yo les quería mostrar la familia. Cuando hemos trabajado, también tenemos investigaciones muy interesantes cuando la familia participa de este proceso.
Y la educadora le dice, mira, sacas una o dos fotos y nos mandas, ¿ya? Y se usa el WhatsApp, pero pedagógicamente, ¿no? No con cadenas ni nada de esas cosas. Entonces, la niña mira en la secuencia y dice, mira mamá, voy a subir de otra forma, dice Diana. Yo le dije, hija, ten cuidado. Y la observé y saqué las fotos. Mira mami, me tiró sin afirmarme. ¿Viste? Soy la mejor en tirarme por el resbalín. Y ahí está el registro. Y entonces se ha, comillas, capacitado a la familia para que hagan registros. Tenemos muchos, 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 muchos y los podrán ver ahí. Le hago propaganda al libro. Lo pueden ver el libro gratis. Pero resulta que también vemos prácticas que tenemos que cambiar, porque cuando documentamos y vemos paredes, a veces feas, que es como reproducción del círculo de la pobreza, y no es estético. No es estético ni es, miren, la jirafa. No hay lo que se llama pertinencia sociocultural. No hay calidad, gran palabra. La calidad es difícil definirla, porque calidad depende. Para una familia es calidad porque hay pocos niños, calidad porque me queda cerca de la casa, calidad porque tienen buenas pruebas. Bueno, pero sí, a nivel internacional hay diferentes autores que coinciden que es calidad, que es, no sé, vamos a decir, desde Miguel Zabalza, también Peter Moss, también Gunilla Alves, Victoria Peralta y muchos. Entonces, más que definir calidad como qué criterios habría que ver, es cualidades, porque calidad viene del latín qualitas. Entonces, qualitas es cualidades. Y una de las cualidades que coinciden todos estos grandes es que, primero, la pertinencia sociocultural del currículum tiene que estar, ¿no? O llámese currículum situado, como diría, no sé, Frida Díaz Barrigas de México, bueno. Entonces, no están bienvenidas las jirafas. Creo que ni en Uruguay ni en ningún país de Latinoamérica. Ni los leones. Hace poco fui a otro lugar. Bueno, y también, y siempre, están las jirafas, los leones. Pero sí debería estar lo propio nuestro, ¿no? Los colores, ¿no? Eh, los olores. Disney, que esto no quede grabado, digo yo, porque me pueden acusar Disney y ahí sí que me demandan, pero es hermoso Disney, ya vamos a decirlo así. Pero no está bienvenida la la Peppa Pig, ni el Mickey, ni Winnie Pooh, el osito regalón precioso, no está bienvenido en los centros educativos, ¿no? A veces uno va a un centro. Yo una vez lo hice y tenía algo que nada que ver. ¿Saben por qué lo tenía? Porque el niño lloraba mucho. Y como lloraba mucho, hablé con la familia y le dije, ¿qué cosa podemos traer? Y me dijo, mire, él siempre se ríe cuando le muestro una imagen que era de un gorila, de verdad, sentado en el baño. Así, ¿ah? Un gorila sentado en el baño. Y el niño se reía. Lo pusimos y el niño se rió. Porque también, miren, la pedagogía, que ha heredado de Federico Froebel, él dijo que el hogar es una extensión, perdón, el jardín infantil es una extensión del hogar. Bueno, y eso lo dice, también Javier Abad, de la osmosis, de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno va a un lugar, no puede así decir, qué pésimo. Preguntémosle a la educadora o educadora por qué lo puso. Pero también, ¿por qué puso eso así? Mi comunidad con una iglesia rellenada por todos y no es eso de la comunidad, ¿no? O vemos a veces imágenes estereotipadas. Una vez me acuerdo, en Colombia justamente, eran niños de diferentes colores los había puesto, ¿no? Más oscuros, más blancos, pero toda la misma cara, el estereotipo de cara, cuando hay caras flacas, gordas. Bueno. Entonces, siempre está el estereotipo y las salas que a veces no son tan gratas ni respetuosas con lo que los niños hacen o pueden hacer. Bueno, y por eso pongo fotos, ¿no? Y por eso digo, bueno, cuidadosas, ahí hay un sobrino, por suerte, ¿no? Pero él descubre, y los colores no se descubren con una lámina, con rellenar, sino incluso con ensuciarse, y se ensució y mezcló el rojo con el amarillo y salió el azul. No, ¿salió qué color? Ah, perdón, naranja, ay, no, el naranja. O miren, materiales, no hace falta grandes recursos, ¿no? Yo tomé nota, pero ya se me olvidó, pero ya me voy a acordar. Pero bueno, los niños necesitan ese espacio para resguardarse, tú lo dijiste el otro día,
¿cómo era? Así como un espacio, ¿cuánto era? Como de acogida, eso, el espacio de seguridad, se esconden detrás de la falda de la mamá, ¿no? Y claro, si uno va a Reggio Emilia, la casa de madera, no la tenemos en Latinoamérica, no. ¿Ya? Y así lo hemos hecho en otros países con la caja de cartón. La caja de cartón. Y los niños se esconden detrás de la caja, una caja de refrigerador grande, y ahí se guardan ellos, ¿no? Entonces, miren acá, a la derecha, envases de huevo, de cáscaras de huevo, de huevo entero en realidad, no de cáscara. También las cáscaras de huevo, no. Los cilindros de papel higiénico, porque también es nuestro deber, Agenda 2030, ¿no? Eh, el artículo cuarto, ¿no? Hay que reutilizar, recuperar la educación sustentable. ¿Cuánta basura hay? ¿Y cuánto podríamos aprender? Y no solamente, que imagínense que el niño después dice, ay, no, no lo botes, porque... y se pelean con los hermanos por un cilindro de papel higiénico. Dígame si no es maravilloso. Así pasaba con mis hijos, ¿ya? Se peleaban por un cilindro de papel higiénico, ¿no? Y no por un videojuego. Entonces, uno puede hacer grandes cosas con pequeñas cosas. Y no siempre Fisher Price, ¿no? Eh, bueno. Entonces, aquí decimos que hay una perspectiva pedagógica y de calidad. Yo les hablo hoy día desde la mirada de la pedagogía, pero hagamos sinergia. Esa es la invitación. Necesitamos a la psicología, necesitamos a la pedagogía, necesitamos el trabajo social, la antropología, la sociología, todos, ¿no? Necesitamos que la mamá, el papá, la tía, la abuela, los museos, perfecto. Dice acá Peter Moss, ahora, más que nunca, tenemos que preguntar, ¿qué queremos para nuestros niños y niñas? Para nuestras comunidades, para nuestro mundo. Ya no deberíamos aceptar servicios y políticas defectuosos y disfuncionales, sino exigir una transformación que permita que la educación de la primera infancia sea uno, similar a los pilares de un futuro mejor. Michael Apple dice, ¿puede la educación transformar la sociedad? Puede. Yo diría, ¿puede esta sinergia que hemos hecho en este seminario, wow, qué maravilla, hacer un aporte a la transformación social? Si cada persona saliera pensando en qué concepción hay de niño detrás de esto, hagamos la prueba, pasémosle algo para que pese un niño en el supermercado y lo van a dejar pasar. Y ustedes digan, el niño va a pesar la fruta, ¿puede dejarlo que pase? Es un ciudadano. El niño es un ciudadano. Aquí cito a una gran amiga chilena, Silvia Redón Pantoja, que ha escrito un libro del niño ciudadano. Y así, mucha gente lo ha escrito, pero nos falta escribir, investigar y llevarlo a la práctica en todos los lugares donde estamos y desarrollar estos desafíos que ya se dijeron esta mañana, que lo hemos dicho, pero me tomo el atrevimiento de decir tiempos para la infancia. Hay un cronos diferente en los niños, como dice ahí también Alfredo Yuelos. Hay un tiempo. El error es parte del aprendizaje. El género, como muy bien lo dijo esta mañana, ¿no? Ese enfoque de género, ese respeto a las diversidades, ¿no? Y no tengo tacitas para los niños y pelotas para los niños. Tú puedes jugar con una pelota, puedes jugar con una taza o lo que quieras. Libertad, ¿no? Entonces, las interacciones. Ha salido una investigación hace poco en Chile, pero no creo que sea tan diferente. Faltan interacciones afectivas y cognitivas, porque muchas veces se cuenta el cuento y el gigante era egoísta. ¿Y eso es bueno? No. Entonces, fin. Niños, y también, experiencias hay muchas. Yo, mamá, tenía a mis hijos chicos, ahora están grandes, adultos. Y eran chicos, y yo puse algo, iba a contar un cuento ahí, narrar un cuento en el antejardín, invito a un niño, le digo, vamos a leer cuentos, ven, Martín. No, me dijo, porque después viene la pregunta del cuento, la pregunta del cuento y el dibujo del cuento. Es como un careo policial. ¿Quién era el gigante? ¿Dónde vivía? ¿Qué hizo con los niños? ¿Por qué el chico se subió al árbol? A ver, confiese. ¿Te fijas? Y los niños ya no disfrutan la literatura infantil. Es cierto, déjala como un pastel. Si yo voy con María Julia al cine,
No voy a salir del cine diciendo cómo era el personaje, dónde la... Me va a decir, pero estás tonta si lo leyó, lo vio la película conmigo. Lo mismo los niños deben decir. ¿Por qué me hace preguntas? Hagamos unas preguntas inteligentes. O es más, dejemos que ellos hagan las preguntas, no yo. Otro desafío, bueno, ya hablé, la planificación, desarrollo y experiencias de aprendizajes gozosas, gratas, respetuosas. La interculturalidad, ¿no? Esta educación intercultural con una América Latina que ha cruzado fronteras con todo el sacrificio, con todas las dificultades, toda la diversidad que hay, muchas veces más dolorosa que grata. ¿Cómo los educadores estamos trabajando eso? ¿Cómo estamos recogiendo las prácticas de crianza, como alguien lo decía, ¿no? Las canciones. ¿A qué juegan los niños de, no sé, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile? ¿Cuáles son las canciones? Yo he conocido estudiantes nuestras que hacen práctica y le entrevistan a la familia y canta la mamá una canción, ¿no? Incluso un vallenato, lo que sea, ¿no? Pero el niño que era de República Dominicana y está en un jardín y tiene 2 años, se escucha a la mamá cantando o escucha una canción, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos esa seguridad? Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Hay diferentes formas de enseñar, hay diferentes formas de aprender. Eso es archisabido. Pero ¿lo estamos haciendo así? ¿Estamos valorando esa diversidad? Es muy difícil. Maestros que todavía, el otro día una amiga me dice con mucho dolor que a su hijo de 11 años le dieron a los 10 años el niño de pijama a rayas. El niño terminó la lectura y le dio el libro de comer al perro, porque le dolió tanto ese libro y la profesora le da el mismo libro obligatorio a todos. ¿Será así? ¿Será esa la solución? ¿Qué estamos haciendo? Después matamos hasta el gusto por la lectura, ¿no? Formas de enseñar, espacios educativos gratos, alegres, en fin. Yo quería terminar, para nosotros en Chile es un orgullo, porque este año, y donde vamos lo estamos diciendo, siento que Victoria también en Bolonia lo hizo, nosotros en la Universidad de Chile, eh, se cumplen 80 años del premio Nobel de la gran poeta Gabriela Mistral. Ella dijo muchos, y no sé, lo podrían sacar la que no lo conoce, los decálogos, ¿no? Por ejemplo, decía, enseñar siempre, en el patio, en la sala, en la calle. También decía, vivir las prácticas pedagógicas. El maestro que no siembra cantando no es un buen maestro. Pero también dijo, el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Qué gran cosa que estemos en estos días dándonos el tiempo de pensar en una niñez más grata, más respetuosa, más feliz, porque ellos serán los viejitos, nosotros vamos a ser los viejitos y ellos van a ser los que vendrán en estas generaciones, ¿ya? Y queremos que sean personas que ayuden a un cambio climático, a un cambio en el mundo, mucho más grato. Pero como hemos hablado de los derechos de los niños, las niñas, y tenemos derechos, yo siempre termino, bueno, hoy día lo hice así, pero ahora se me ocurría anoche, puse yo, tienen ustedes también el derecho de disentir de lo que he dicho, de hacerse muchas preguntas también, de comentar lo expuesto aquí y en sus comunidades educativos, con sus compañeros, con sus grupos. Y como decía Humberto Maturana, falta el derecho, dice, el derecho de cambiar de opinión. Si alguien ha tenido siempre otra opinión, cambiémosla. Yo creo que ahora es cuando. Muchas, muchas gracias por su atención. ¿Cómo me porté? Yo tengo tanta agua. ¿Por qué tengo tanta agua? Por la duda, porque sí. Eso qué. Ahí. Bueno, muchas gracias. Difícil comentar, porque me imagino aparte que hay poquitos minutos, porque estamos como muy pasados. Yo a Mónica, lo digo acá,
creo que se lo dije el otro día, no la conocía. La conocí a través de, sabía de su existencia a través de una gran amiga de ella, conocida mía, doña María Victoria, y a través de ese libro que estaba la foto por ahí, porque lo usamos en la formación. Y alguna cuestión que había escrito por ahí, y esto de conocer a la gente, después de que uno durante años lo viene leyendo, siempre tiene esta cosa de ponerle cuerpo, compartimos el gusto por el anaranjado, lo cual nos acercó un poco también. Eh, Obviamente uno tendría ganas de, anoté 1000 cosas y voy a tener que decir poquitas, pero eh, voy a empezar capaz que por esto último, ¿no? Eh, Pensar en pedagogía, pensar en educación en general es generar nuevas incertidumbres y nuevas preguntas, ¿no? Más que respuestas. Creo que algo de lo que vos colocabas ahí es un desafío y esto lo venimos pensando con un conjunto de gente desde distintos lugares, en distintos lugares y desde hace bastante tiempo. El otro día en otro espacio hablabas esto de la calidad como las cualidades y me hacías acordar a Irene Balaguer, que hace bastante tiempo trabajando en Europa, bueno, no casualmente con algunos de estos que vos nombrabas, cuando se hicieron los indicadores de calidad en la primera en educación infantil, como dicen ellos, para Europa, y ya colocaba esta idea de pensar las cualidades, ¿no? Yo creo que ahí, hace muchos años también con algunas de las que organizan esto, pensábamos un proyecto de investigación para indagar acerca de cómo pensamos la educación infantil, la educación en la primera infancia y cómo construir indicadores de calidad desde el pensamiento acerca de la infancia, de la educación infantil. Y yo creo que ese sigue siendo un desafío que por algunas razones no nos terminamos de animar a recorrer. Eh, es interesante, y lo hablábamos hoy de mañana también en otra mesa, esto de cómo cuesta ser consistente con lo que declaramos, ¿no? Y, y aparece por ahí Loris Malaguse diciendo, todo educador debería hacer una declaración jurada acerca del pensamiento sobre la infancia anualmente, ¿no? Y a veces lo decimos también por otros espacios, casi casi que en un ejercicio terapéutico, ¿no? Este, Porque en definitiva ponemos en acción nuestras ideas acerca de la infancia cotidianamente, desde estas gestualidades mínimas. No me acuerdo el nombre, soy malísimo para los nombres, pero alguien presentaba algo que le decía las microintervenciones, ¿no? Estas que hacemos espontáneamente, que en definitiva van colaborando y aportando a la forma como estos nuevos en el mundo se van construyendo como sujetos, van deviniendo sujetos y van humanizándose. Y estas cuestiones creo que tienen que ver también con un contexto mundial, ¿no? Alejandra hoy en esa larga exposición que también fue riquísima para desmenuzarla, eh, hacía estas preguntas que creo que tienen que ver con una pregunta mundial, ¿no? Una pregunta civilizatoria, ¿no? En tiempos donde estamos asistiendo a atrocidades, donde la comunidad internacional, donde la ONU, casi casi que uno diría, ¿cuál es el sentido de la ONU? ¿No? El fracaso absoluto, ¿no? Cuando no puede detener matanzas. No quiero venir a situaciones nacionales que nos tienen tan conmovidos, y que ya tuvieron lugar en este mismo espacio ayer, ¿no? Pero donde asistimos a atrocidades con la infancia, ¿no? Y pensar cómo la educación en la primera infancia tiene una oportunidad o hay una oportunidad, un campo de oportunidad brutal, porque en definitiva es donde estamos trabajando con estos cachorros humanos, dice Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Con estos que en definitiva son los que van sucediéndonos. Y pensar en los nuevos o en las nuevas como una oportunidad. Entonces, me parece también que ahí hay una cosa como siempre interesante y que vos colocabas acá, esto de qué mundo le vamos presentando, cómo se lo vamos presentando, qué le vamos permitiendo hacer o no, qué le vamos ofreciendo, qué oportunidades le generamos, tiene que ver con cómo estos cachorros humanos se van construyendo a sí mismos, y cómo aparece esto de las identidades que no tienen nada que ver con sí, vos hablabas de la pertinencia cultural, ¿no? Y uno podría decirlo, bueno, pusiste algunos ejemplos que casualmente o no, pero que a veces utilizamos con esto de los jirafas, los muñequitos de Disney que vemos lamentablemente, ¿no? Los palotes, como dice María Victoria Peralta, y me hiciste acordar a cuando presentaba el marco curricular en el año 2000, creo que fue el 15, que se hicieron algunas presentaciones y hablaba de los palotes. Sí. ¿No? Pero sin embargo, esas son cosas que
cuando las decimos nos reímos porque las vemos o las incluso nos reconocemos haciéndolas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer ese salto en cualidades, las cualidades de lo que ofrecemos, ¿no? Y uno ahí se pone a pensar y bueno, a veces creo que a veces gana como el optimismo y a veces gana el pesimismo, de decir, pucha, ¿qué pasa? Que hay cosas que se vienen planteando hace 200 años y todavía, a pesar de Froebel, Selva Negra, hacía frío, no como acá, pero las educadoras o las maestras no salen con los niños afuera porque hace frío, ¿no? Por ejemplo, o porque se van a mojar, o por tantas otras, ¿no? Entonces, uno se puede poner a pensar y le gana como la urgencia, decir, bueno, ¿qué es lo que hay que destrabar? ¿No? Yo creo que ahí hay una cosa que vos colocás en alguno de tus libros también, ¿no? Y esta cosa del apresuramiento, que me parece, vos no usaste esta palabra, pero esta cosa que a veces también pensamos, lo decías en el ejemplo, de qué bueno, de tu amiga abuela, qué bueno que le están enseñando las letras y cómo nos va ganando, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Que tienen que ver, quizás, no sé, con el capitalismo, con una forma de entender la productividad y el lugar de lo humano, ¿no? Que tiene que ver con un proceso de deshumanización, en definitiva, ¿no? Esta cosa de que parecería que cuanto antes mejor, y en realidad nos descolocan, pero también uno ahí dice, pero en definitiva, ¿quién se hace cargo de esos encargos? Porque uno podría decir, siempre apelar, ¿no? Mandatos sociales, no sé qué, pero en definitiva, quienes desarrollan las prácticas son individuos, Sí. digo en femenino, porque en general así lo son, no es por un tema de que yo sea varón No. para sacarme la responsabilidad, aclaro por las dudas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva nos hacemos cargo de estos encargos, ¿no? ¿Y por qué nos hacemos cargo de estos encargos? Entonces uno ahí empieza a pensar en los dispositivos escolares, empieza a pensar en los formatos escolares, empieza a pensar en los currículum, una de tus especialidades, ¿no? Y cómo lamentablemente los currículums de educación infantil vienen perdiendo terreno, o en definitiva viene ganando terreno, los currículums prescriptos, los currículums prealfabetizadores, los currículums, vos decías esto de estimuladores, ¿no? Técnico, claro. Como los técnicos, exactamente. Yo creo que ahí hay algunas, no sé si respuestas, pero hay algunos caminos que tienen que ver, lo hablábamos hace un rato con Víctor, que está por ahí sentado, esto de cuánto les cuesta a los sistemas educativos dejarse pensar y cómo estamos acostumbrados, hemos ido naturalizando que las formas de evaluar los sistemas educativos y las instituciones tienen que ver con algunos indicadores duros, como por ejemplo, no sé, la asistencia, la retención o los aprendizajes. Pero ¿cuántas veces nos ponemos y nos permitimos evaluar y evaluarnos, como decía hoy Alejandra también, ¿no? ¿Cuántas instituciones y cuántos instrumentos de evaluación de la calidad de las prácticas hay? ¿No? ¿Cuántas veces, y esto es algo que pasa acá, cuántas veces las instituciones educativas permiten que entren investigadores a indagar las prácticas? En Uruguay eso parecería ser una barrera casi que infranqueable. Es más, en general, maestrías, doctorados te dicen hacer cosas por otro lado, porque si vas a esperar que te autoricen a entrar a observar, capaz que estás 2 años para esperar la luz verde, ¿no? Y eso tiene que ver quizás con esto de cómo nos cuesta, desde los actores educativos, pensar lo que hacemos, ¿no? Y cómo muchas veces nos dejamos llevar y nos gana el que me dijeron que eso sí, ¿no? Eh, no sé, entonces me parece ahí que es interesantísimo pensar en términos de políticas públicas, pensar en términos de diseños institucionales, pero también pensar que hay una responsabilidad que en definitiva y de última es individual, ¿no? Porque si no también me parece que ahí hay como una trampa, que parecería que siempre la cuestión está afuera, ¿no? Pero ¿qué hago yo? ¿Cuánto? Porque en definitiva, ¿quién me obliga a mí a hacerle así a un niño, a hacerle así a un botijita para mirar si tiene caca sin pedirle permiso? Y las mil cosas que hacemos cotidianamente y que en definitiva tiene que ver con una forma de que el otro va construyendo, con cómo el otro se va construyendo y va construyendo su lugar y las cuestiones que tienen que ver con su autocuidado. Eh, Estamos no sé, en Uruguay, pero la región y el mundo en definitiva está tensionada entre estos dos polos, ¿no? Este polo que nos tracciona hacia la escolarización cada vez más temprana, la estimulación cada vez más atroz y feroz, más deshumanizante, más homogeneizante. Creo que desde la educación en la primera infancia, y en particular hablo de Uruguay, y cuando hablo de educación en primera infancia explicito, y estoy hablando como lo define la ley, en Uruguay la educación en la primera infancia normativamente está dividida
¿no? Entre los primeros 3 años y los segundos Ujú. 3 años. Particularmente los primeros 3 años creo que tenemos una oportunidad muy importante y un desafío, por lo tanto, de hacerse cargo de esa oportunidad, de que no aparecen tensiones externas, sino que en definitiva, en general, son más encargos que nos hacemos cargo casi casi que porque queremos. Creo que tenemos un desafío importante hacia el segundo, como decía en el 2008 Mariano Nardowski en el Congreso OMEP de Argentina, ¿no? De jardinizar, ¿no? Jardinizar hacia arriba en el sentido de que aumentan las edades, ¿no? Y hacer un ejercicio de resistencia brutal hacia la, como dice tu querida amiga, escolarización o sobreescolarización, ¿no? Y ahí creo que hay un ejercicio militante de cada uno y cada una, ¿no? Como que este Pepe Grillo que tenemos acá en el hombro no se nos apague nunca en este ejercicio de vigilancia epistemológica y práctica, para, ¿no? Em, y, y tener presente esto, ¿no? Que hay una oportunidad que tenemos quienes estamos en el campo desde distintos lugares, pero que tiene que ver con esto de los primeros años de vida, de aportar a una causa mucho más grande que tiene que ver con la buena vida, que tiene que ver con el buen vivir, que tiene que ver con lo común, que tiene que ver con el cuidado, en tiempos realmente como de grandes interpelaciones hacia estos valores Ujú. humanos, ¿no? Universal. Universales. Y, y me parece que eso es como, no sé, algo de lo que vos colocabas por ahí desde estas reflexiones pedagógicas. Y bueno, nada, agradecerte y agradecer también a la invitación de las organizadoras por estar compartiendo este tiempo y pudiendo comentar y hacer algunas devoluciones a lo que fuiste planteando. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.